pueden tomar asiento práctico. Le recordamos, doctor, antes de iniciar esta fase práctica, que no puede utilizar instrumentos electrónicos. Si en este momento tiene algún instrumento electrónico, por favor, fuera tan amable de entregármelo hasta la finalización de la práctica. Le voy a presentar al tribunal que va a presenciar la prueba práctica, la defensa del caso 1 y caso 2. Es el doctor Bermúdez Coronel Oscar Eduardo como presidente del tribunal, el doctor Sacasaria Ocapiña Giovanni como secretario de este tribunal y el doctor García Gaibor Jaime Fernando, miembro del tribunal. En ese sentido, les damos la bienvenida, doctor, y vamos a empezar esta fase práctica. Usted va a tener 15 minutos para cada caso. Vamos a poner el cronómetro en 0 y iniciará la prueba. Vamos a verificar que esté grabando los instrumentos. Por favor, me confirma si está grabando. Si grabamos. Entonces vamos a dar inicio. Doctor, el tiempo corre 15 minutos, yo voy a salir y faltando 2 minutos para los 15, ingreso para hacer el recordatorio de que está el tiempo por culminar. Eso en el caso 1 y en el caso 2. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, bienvenido, doctor. Gracias. Póngase cómodo. Señor presidente. Estamos atentos a su exposición. Gracias. Si todos estamos listos, podemos arrancar el cronómetro en 0. Solamente, señores miembros del tribunal, ¿puedo empezar con cualquier caso? ¿No importa el orden? Sí, es indistinto. No hay problema. Gracias. Sí, por favor. Bien. Perfecto. Empezaré haciendo mi exposición respecto del segundo caso Exacto. de esta prueba práctica. Y debo empezar manifestando que es necesario iniciar estableciendo cuál es el problema que encierra este caso, y el problema es determinar si procede la indemnización de daño moral derivada de un despido intempestivo, discriminatorio, por enfermedad terminal a una persona trabajadora que mantuvo un contrato con un banco, y determinar si cabe la indemnización por daño moral en favor de esta señora. Ese en sí es el caso a dilucidarse en este tema. Debo señalar que para analizar este caso es importante empezar señalando que la casación es un recurso absolutamente formal, es un recurso extraordinario, es un recurso técnico ilimitado, y bajo estas circunstancias este recurso en el presente caso tiene el objeto de analizar lo que fue motivo del planteamiento ya señalado anteriormente. La causal a la que se refiere el caso es a la causal quinta, que está señalada en el artículo 268 del Código Orgánico General de Procesos. Y esta causal se refiere a la aplicación indebida, a la falta de aplicación o a la errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo en ellas la aplicación de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Establecida esta causal, el caso o el problema conlleva a determinar si en verdad se aplicó o no se aplicó la norma sustantiva que corresponde para efectos del daño moral, porque la resolución o las resoluciones que anteceden han ratificado coincidencialmente el hecho de que no procede la indemnización del daño moral a una persona que había sido la trabajadora y que obviamente primeramente hubo por el estado terminal de su enfermedad de cáncer, se produjo un hecho que la institución empleadora
dadas las circunstancias de su enfermedad, le dio por terminado el contrato laboral, indemnizándole todos los haberes laborales, incluyendo en ellas la indemnización del despido intempestivo. Bajo esas circunstancias, la señora, luego de haber demandado laboralmente y haber reclamado todos sus haberes laborales, tomó la decisión de acudir por la vía civil para reclamar la indemnización del daño moral. Bajo estas circunstancias, en esta causal se toma en consideración lo que el doctor José García Falconi determina respecto del daño moral, que obviamente el daño moral es un daño extra patrimonial que obviamente está generándose en las obligaciones en materia civil cuando se ha dado necesariamente un ilícito civil. Y en el caso podríamos señalar que el hecho de haber indemnizado laboralmente todos los haberes y haber pagado o cumplido lo que dice la ley laboral respecto de los haberes de la trabajadora y haber cumplido con la indemnización del despido intempestivo, de ninguna manera constituye un ilícito, porque el despido intempestivo es una de las opciones que tiene el empleador de acuerdo con el Código Laboral para poder despedir a sus trabajadores con la consecuencia de la indemnización que corresponde. Por consecuencia, no constituye un ilícito de aquellos que determina la norma del artículo 2232 del Código Civil, en donde se necesita o se requiere como requisitos fundamentales para que opere el daño moral, el acto ilícito, el acto contrario a la norma, en donde cause el sufrimiento, en donde cause el dolor a una persona. Y sin duda, esta persona con una enfermedad terminal, primero no se ha determinado dentro del caso de que esta persona con el tema de la enfermedad terminal, ella ya lo tuvo anteriormente, la enfermedad, antes del despido intempestivo, lo que quiere decir que las consecuencias de salud de la señora no surgieron por el tema del despido intempestivo. Bajo esos términos y considerando que el daño moral es una de las instituciones en las que en el momento en que se debe probar, hay que probar el nexo causal que existe entre el hecho que se acusa que hubo para el daño moral con el daño ocasionado. Consecuentemente, no existiendo este enlace del nexo causal que se exige para esto, de acuerdo con el artículo 2232, y asimismo conforme lo determina en el daño respecto del daño moral, cuando hace el análisis uno de los autores, Alessandri en este caso, establece que sin el nexo causal no operaría la razón del recurrente. Consecuentemente, el hecho acusado de que no se ha aplicado una normativa, una jurisprudencia, precedentes jurisprudenciales para este caso, no es aplicable en este sentido. Consecuentemente, la decisión es no casar la sentencia, ratificando obviamente el criterio del juez de la Corte Provincial correspondiente. Esta sería el primer análisis respecto del daño moral. Respecto de lo que podríamos establecer sobre... Perdone que le interrumpa, doctor. Claro. Va a pasar usted ya al segundo caso, o digamos, sería el primero. Sí, Entonces, no, ahorita la pregunta es, usted ya concluyó la defensa del segundo caso, ¿no es sí, cierto? sí, Va a pasar ahora al primero. al primer caso. Entonces vamos a esperar que venga el señor que está cronometrando para que... Él debía venir. No, eso no se preocupe, sino para que haga uso de los 15 minutos que le corresponden para este nuevo caso. Gracias. Perdón, señores, ¿podrían, por favor, Llamarle, indicarle al señor que pase, a que controle el tiempo? Muy amable.
Perfecto. Si es que van Sí, a iniciar gracias, con el sí. segundo caso, me indican para igualmente iniciar en cero. Entonces, ¿está listo, doctor, para iniciar y para efectos de control del tiempo? Si podría aprovechar estos minutos un poquito para clarificar el caso nada más. Claro, es que ya hizo uso usted del tiempo. No agotó todo el tiempo, pero es hasta 15 minutos. Perfecto. Entonces, por eso es que habíamos pedido la presencia para el control del tiempo. Entonces, ¿estamos listos? Por favor. Sí, el tiempo corre en El cero. tiempo corre desde ahora. Perfecto. Por favor. Gracias. Continúe. Señor presidente, señores miembros, el caso al que corresponde en este momento la exposición es precisamente establecer o determinar lo que corresponde a cada sucesor en virtud del derecho en materia sucesoria. He observado que se ha planteado Claro, dice Fernando que sí, que lea el caso. Así es la decisión de él. Para Claro. nosotros ya lo tenemos. Claro. ¿Qué, para la veeduría o para...? Bueno, si gusta. Bueno, la inquietud del doctor García es de que si usted desea, podría leer el caso. Sí, yo Para desearía. una mejor Ujú. comprensión suya. Dice, el acervo líquido dejado por Luisa asciende a $800,000. En su testamento otorgado ante notario y 5 testigos, Luisa asignó la máxima proporción que la ley le permite a favor de su segundo hijo. Juan, imputando a la cuota de este, le asignó un departamento valorado en $100,000, lo estrictamente legal a sus 3 hijas, Elena, Soledad y Magdalena. En hijuela separada procedieron los herederos a dividirse los frutos producidos por los bienes relictos, a saber $40,000, monto en el cual se hallaban comprendidos los $4,000 que produjo el departamento de Juan, producidos desde el momento de la apertura de la sucesión hasta el momento de la partición de frutos. Las 3 coherederas de Juan exigen que los frutos se repartan en iguales partes. Juan, por el contrario, exige que la división de frutos se realice sujetándose a lo que es ley para los sucesores. Esto es, las disposiciones testamentarias. Resuelva usted el caso y determine cuánto corresponderá a cada sucesor y en virtud de qué derecho. Y yo me permito establecer aquí el papel de Juan es porque Luisa es la que deja el acervo líquido, pero Juan, ¿quién es? ¿Es parte de los herederos o él también es el causante o otro causante? Porque Lea la segunda línea, si me permite, Por señor supuesto. presidente. Por supuesto. La segunda línea dice, comience desde la primera. Luisa asignó, léalo en voz alta, por favor. Luisa asciende a $800,000. A ver. Luisa asignó, No, el acervo líquido dejado por Luisa asciende a 800. Exacto. El acervo líquido de Luisa es de $800,000. ya, le voy a interrumpir en el sitio preciso para la aclaración que usted Ya. solicita, señor doctor. En su testamento otorgado ante el notario y 5 testigos, Luisa asignó la máxima proporción que la ley le permite a favor de su segundo hijo, Juan, ¿Quién es Juan? hijo de Luisa. ¿Segundo o primero? Asignó la máxima proporción, Esta es una pregunta, sí. claro, en su testamento ¿Segundo otorgó ante el o notario, primer hijo? perdón, ¿Segundo hijo o primer hijo? Luisa asignó la máxima proporción a la ley y le permite a favor de su segundo hijo. Entonces, ¿qué es Juan? Hijo.
hijo. Ya está. Perfecto, gracias. Bien. De conformidad con el caso que está... Perdone, tiene también el recurso de la pizarra si usted gusta, señor doctor. Gracias. De conformidad con lo que establece el caso, me está pidiendo que se determine cuánto corresponde a cada sucesor de los 4 hijos de Luisa. Ahora, estoy observando que, en primer lugar, no es un caso que tiene herramientas para establecer un caso de casación, sino más bien es un caso que tiende a pedir una resolución de la interrogante. Entonces, yo dejo constancia ese particular porque, además de esto, no tengo los elementos que tengo en el otro caso, en donde ahí sí se ha podido descifrar de una manera un poco más amplia el tema de la técnica de la casación. Aquí solamente me está pidiendo que tengo que resolver el problema. No sé si esto es una pregunta al doctor García, si solo implica resolver el problema o tengo que involucrarme de alguna manera ideada entrar a la casación. Por eso me gustaría un poco saber las reglas del juego de la pregunta. Es sencillo. El que domina lo más, domina lo menos. El que sabe lo más, sabe lo menos. Y para resolver tan importantes asuntos en la casación hay que dominar lo elemental. Entonces, partiendo de ello, libremente, señor doctor, porque esa es una de las cualidades más importantes del ser humano, libremente usted resuelva a su buen criterio, a su buen juicio, el caso. Bueno, debo señalar que... Compréndalo primero. sí, Ahí tiene una pizarra, haga un pequeño esquema y... gracias. Creo que sería mejor. Sí. Aquí tiene. Gracias, doctor. Muy bien. $800,000 de Luisa es el acervo. Luisa asignó la máxima proporción que permite a favor de su hijo Juan, imputando a la cuota de la asignación, dice, de un departamento que le dejó $100,000. Esto cuesta el departamento. Sin embargo, como fue una imputación de la cuota para dejarle a Juan, se quedaron 3 hijas, que son Elena, que son Soledad y que es Magdalena. Cada una de ellas debería recibir la cuota que corresponde de los $800,000 a $200,000, porque la cuota del departamento que fue dejado fue imputable a la cuota del mismo Juan, no fue imputable a la cuota de las hermanas. Consecuentemente, dice, en hijuela separada procedieron los herederos a dividirse los frutos, producto por los bienes relictos, a saber... Perdone, señor postulante, tenga la bondad de volver a leer la palabra producto. La última parte. Dice... En hijuela separada. Ya, en hijuela separada procedieron los herederos a dividirse los frutos producidos por los bienes relictos. No producto. Le escuchamos producto. Producidos por los bienes relictos.
estos frutos corresponden a la cantidad de $40,000. Pero en estos $40,000 dice que también se encontraban los $4,000 que produjo el departamento de Juan. Entonces aquí hay $4,000 que están inmersos dentro de los 40,000. Entonces, de lo que está, de la forma como está dividido, los $40,000 es necesario dividir para los 3, que sería a 9. 9 por 4, 36. Esto es lo que ellos recibirían, porque los $4,000 de los frutos se aumentan para Juan porque el departamento le acrece a Juan. Entonces podríamos establecer diciendo que Juan recibe después del departamento la cantidad de 9 más 4,000 y más 100,000. Total $113,000 que recibiría Juan. Y las herederas recibirían $209,000 cada uno, explicando por qué los frutos correspondían al departamento. Señor doctor, tenga la bondad de leerme la primera cantidad, $113,000. Pero ¿cómo pueden recibir $113,000 si los frutos son solo 40,000? Pero estamos hablando del derecho hereditario global, porque en este caso Juan recibió ya $100,000. Si son $800,000 lo que queda como el acervo líquido, Doctor, recibirían a $200,000 cada uno de los 4, y así sería $800,000. Perdóneme un ratito, señor presidente. Claro, por favor. Nos estamos refiriendo solo a división de frutos. Yo pensé que estábamos en todo el tema. El caso. Claro, yo pensé que iban a recibir todo el acervo, y por eso es que yo me puse. Pero si es de los frutos, el tema de los 40,000 queda muy claro, porque cada uno recibiría a $9,000 de las 3 hermanas, y el otro recibiría $13,000 porque ahí están los frutos que le acrecen en el bien inmueble que ella recibió. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar que si el caso es en el ámbito de la casación, el reclamo de los frutos, en caso de que las hermanas, las hijas de Luisa y hermanas de Juan, no quisieran asistirle con los frutos, él tendría que reclamar por la vía judicial el tema de los frutos, y obviamente la vía es en un proceso ordinario. Si hasta la Corte Nacional hasta la Corte Provincial no le asisten con los frutos y le niegan, bajo estas circunstancias podría él proponer una casación, estableciendo de que podría encajar la causa de la falta de aplicación de normas del derecho sustantivo, e inclusive el tema de los precedentes jurisprudenciales que determinan que el derecho de acrecer del que tiene el bien inmueble de los frutos es para la persona que recibió el bien inmueble. Como no tengo en este caso
mayores elementos para poder descifrar un tema de casación, lo que me he permitido es, en lo posible, establecer la resolución del problema específico en materia sucesoria. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, señor. señor doctor. Póngase cómodo, por favor. Las preguntas. Los señores miembros del tribunal le van a formular las preguntas sobre cualesquiera de los dos casos. Ok. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buen día, señor doctor. En el caso que usted analizó y resolvió desde su punto de vista, me refiero al inicial, al que tiene como antecedente el despido intempestivo. De hecho, eso es cierto, consta en los antecedentes del caso. Sin embargo, en la parte final de ese supuesto, hay pedidos concretos. Le dice a usted que considerando el despido no solamente con la característica de intempestivo, sino discriminatorio, que como usted bien conoce es una incorporación a la legislación laboral en los últimos años, pero muy posterior a las que tenemos en el Código Civil a partir del artículo 2232. En ese antecedente que usted ha revisado, se señala también de manera clara y categórica que ella dice en su demanda que al haber sido diagnosticada de cáncer y al haber sido despedida de manera discriminatoria por esa situación por parte del empleador, sufrió todos aquellos particulares que usted y nosotros conocemos, están establecidos como presupuestos indispensables para que sepamos que estamos frente a un daño moral. Entonces, aquí en este caso concretamente es, si ya hubo una reparación, no por el despido intempestivo, que tiene una indemnización general, diría yo, sino una indemnización particular por la discriminación, que así establecieron en lo laboral los jueces correspondientes en todas las instancias, incluso en casación, ¿cabría o no cambiar el criterio que usted ha vertido al concluir ese análisis? Ese es el primer tema. ¿Y por qué le consulto aquello? Porque hay una excepción previa que también debe usted haber revisado, Cosa juzgada. que fue propuesta con la característica de cosa juzgada. El argumento precisamente de la parte demandada estaba vinculado a este asunto. Si ya cancelé no indemnización por el despido intempestivo, sino el discriminatorio porque le cause daño, ansiedad, sufrimiento, vejámenes, humillaciones, en los términos previstos en el Código Civil, ¿por qué tengo que cancelar otra por daño moral? Más todavía, señor postulante, cuando el tema de las fechas podría entenderse que si ya está regulada la indemnización por los sufrimientos del despido discriminatorio en forma posterior a las normas del Código Civil del daño moral, ya deberíamos regirnos, digo yo, a manera de ensayo, a los temas de la legislación especial y no a la general. ¿Cuál es su criterio en relación a este postulado? Gracias, señor miembro del tribunal. Yo pensaría que si partimos del tema de la excepción previa que está señalada en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, la cosa juzgada es un tema de una excepción previa no subsanable. Y bajo esos términos, siendo no subsanable, no hay ninguna información en el caso de que eso se haya sido aceptado y cerrado el proceso. El proceso continúa adelante porque fue negada la excepción previa, así dice el caso.
Eso significa que ya hablar del tema de la cosa juzgada más adelante pues no tendría mayor sentido bajo esas circunstancias. Y obviamente en el momento de que hablamos de los postulados de que podríamos establecer entre las reglas especiales y las reglas generales, estamos hablando de que mediante una ley especial, que es la ley laboral, se ha determinado de que ya hubo una indemnización y hubo ya una sanción al acto del despido intempestivo en la forma que está señalado aquí de un despido discriminatorio. Eso significa que el momento en que hay una indemnización bajo esas circunstancias, primero, constitucionalmente no se puede sancionar dos veces por la misma razón si se trata de indemnización en el ámbito laboral. Entonces, la Constitución primero impide esa circunstancia. En segundo lugar, cuando se quiere separar entre lo que es una infracción o en el ámbito laboral, es una cosa muy distinta, que la misma ley especial establece cuáles van a ser las sanciones para ese caso. Ahora, si nos trasladamos al ámbito civil, en el ámbito civil, para una indemnización por el daño moral que está acusando en este caso la señora, existen normas de carácter fáctico que son concurrentes para que pueda operar el daño moral. Y uno de ellos es muy importante, tanto en doctrina cuanto en jurisprudencia, que establecen que debe haber ese nexo causal entre lo uno y lo otro. Y en el nexo causal, dentro del análisis, no se presenta y no reúne el requisito para ello. Si alguien dice que fue motivo por la enfermedad ya lo tenía antes de que exista el despido. En segundo lugar, el tomar una decisión de un despido intempestivo bajo esas circunstancias con una enfermedad terminal, el hecho de que haya un retorno a su trabajo, obviamente en la parte humana estaríamos hablando de que podía haber una infracción, pero ese ilícito, si no concurren los elementos fácticos del daño moral, más podríamos calificarlo como el daño moral per se para establecer una segunda sanción, tanto más que constitucionalmente sería una doble indemnización en este caso. Ese sería mi criterio, señor. Ok, usted en este caso concreto insistiría en que sí hubo un ilícito. No, yo no he establecido de que hay un ilícito civil. Claro, en este momento dice el ilícito. Claro, yo no he establecido de que en el caso haya un ilícito civil, que es el que se requiere, los presupuestos correspondientes. Lo que hubo es un despido intempestivo con la sanción del Código Laboral que permite establecer las indemnizaciones que la ley ha regulado. Y esas están indemnizadas. Pero además hay indemnización, pero además no hay solo una, la del despido intempestivo. Hay la del despido discriminatorio y hay la del despido por no haber sido restituido al puesto de trabajo. Exactamente. Esas indemnizaciones están arregladas, están pagadas, es decir, ya hubo una sanción a esa clase de despido intempestivo. Entonces, el ámbito civil se abre con otros elementos fácticos que ya salen fuera del contexto que está percibido. La última cosa en relación a este tema. El Código Civil, en los artículos que usted menciona, si retrocedo un poquito, artículo 2229 en adelante, contempla figuras como la malicia y la negligencia, la acción y la omisión o la omisión ilícita. Estos particulares, los unos y los otros, cualquiera de ellos debe confluir para que exista daño moral, o hay algunos específicos para que eso ocurra desde la óptica de nuestra ley. Bueno, el hecho de que exista la malicia, de que exista la temeridad, de que existe el dolo, o que exista la culpa, Malicia y negligencia. ¿ya? En el tema de la negligencia, aquí establecemos de que, en primer lugar, en el ámbito laboral no esté establecido una negligencia por ello. En el tema laboral se hizo uso de una norma que taxativamente regla en el Código del Trabajo y, consecuentemente, cumpliendo la norma... Pero la pregunta es otra para que pueda contestar. Claro. Ya es general. ¿Cuáles de estos presupuestos deben de manera indispensable
considerarse a la hora de un caso de daño moral? La malicia, la negligencia, la acción u omisión ilícita. La malicia, que haya malicia, que haya intención en el tema de causar el daño. Esos son elementos que deben concurrir para el tema del daño moral. Ok, yo estoy... Gracias. Gracias, señor doctor. Muchas gracias. Doctor, gracias. Me permito igualmente formularle la siguiente cuestión. En materia de daño moral, por supuesto que en la demanda debe establecerse el quantum de la pretensión, una cuantía. Esa cuantía rige necesariamente para el evento de decidir aceptando la demanda, o en el caso, hablando de casación, se recurre, se ha aceptado por parte de la Corte Provincial la pretensión. Pero del $1.000.000, para repetir el caso, el ejemplo, el quantum, Corte Provincial resolvió indemnizarle con $60.000. Esa decisión es materia de casación. En casación, ¿usted cómo decidiría? Concretamente, aceptando el recurso por alejarse sideralmente del quantum de la pretensión, o estableciendo al mejor criterio el Tribunal de Sala Civil de la Corte Nacional. Bueno, en primer lugar, la cuantía que se fija en una demanda en el tema de daño moral no es una cuantía de apreciación directa para el juez, porque el daño moral, como es un daño de carácter subjetivo, también está sujeto a varias reglas en la sana crítica para ir estableciendo algunos parámetros por los que se puede causar un daño moral. Es decir, mucho cuenta para este caso el lugar o la situación de la persona, porque no es lo mismo indemnizarle un daño moral al presidente de la República que indemnizarle un daño moral a una persona que puede ser un artesano en este caso, no porque no sean iguales personalmente, sino porque el daño que se causa en su magnitud es diferente tanto al uno como a la otra persona, ¿no? Entonces, la cuantía tan solo es una referencia, pero para el juzgador primero debe establecer del estudio del caso cuáles son los elementos concurrentes que le están dando al juzgador para establecer la gravedad del daño moral, las circunstancias frente a la sociedad, el sufrimiento que eso lo ha causado. Es decir, hay varios elementos que concurren. Y por esa razón debería decirle de que la cuantía de una demanda es tan solamente referencial, no es como en el caso de los reclamos de las demandas en donde se cuantifican, por ejemplo, las obligaciones de dar en el derecho civil, que ahí sí la cuantía o el quantum está establecido con las reglas claras del 144 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, la regla para... Es más, en varias jurisprudencias señaladas por la Corte Nacional se ha comentado y se ha determinado de que no existen en ninguna parte de ninguna ley establecidos los parámetros o las reglas para establecer una fijación. Más bien es la doctrina quien ha dado parámetros para establecer de manera prudente el tema de la cuantía. Gracias, señor doctor. Le invitamos, por favor, a abandonar la sala a efectos de que el tribunal proceda a deliberar. Gracias, muy gentil. Esto lo llevo, ¿no? Sí. Digamos, eso, por favor, queda en la... ¿Esto queda aquí? Queda allí, sí. Ya agradezco mucho. Gracias, señores miembros del tribunal, muy gentil. Gracias. Que esté bien. Gracias.
Ustedes pueden permanecer Claro, si quieren que en la sí, deliberación. sí, Nosotros pueden. no tenemos inconveniente. Ahí. Empezamos en la exposición con Creo que... sí, ¿no? Sí, sí. como él. Hasta luego.